La luz del sol penetraba por las cortinas de la casa, creando un suave patrón en el suelo de madera. Me desperté con un leve zumbido, un sonido que parecía venir de lejos. Abrí los ojos lentamente y, por un momento, me perdí en una confusión de colores y formas. El aroma del café fresco flotaba en el aire, mezclándose con algo que no lograba identificar. Miré a mi alrededor y vi que estaba en una habitación desconocida, con paredes decoradas con fotos enmarcadas. Me senté en la cama, el corazón acelerado. Intenté recordar quién era, pero todo lo que encontré fue un vacío profundo. Un pánico sutil comenzó a instalarse dentro de mí. ¿Qué me pasó?, pensé. Me levanté y fui hasta la puerta, mis pies descalzos haciendo un leve ruido en el piso. Al abrir la puerta, me encontré con una sala espaciosa, pero austera, con muebles antiguos y un gran sofá cubierto con una manta. En un rincón, vi a un hombre de mediana edad, con cabello gris y mirada distante. Estaba sentado a la mesa, mirando su taza de café como si fuera un mapa de su vida. Su expresión era de tristeza, casi como si estuviera perdido en recuerdos que nunca volverían. «Buenos días», dije, intentando romper el pesado silencio que flotaba en el aire. Él levantó los ojos hacia mí, una mezcla de sorpresa y desconfianza reflejada en su mirada. «Buenos días», respondió él, con voz grave y ronca. «Debes ser Valentina». «Sí, soy yo». «Pero, ¿cómo sabes mi nombre?», pregunté, con la confusión creciendo dentro de mí. «El médico me lo informó». «Tuviste un accidente. Te estás recuperando», dijo, desviando la mirada. «¿Un accidente?». Las palabras resonaron en mi mente, pero no logré formar una imagen clara de lo que había pasado. Todo lo que tenía eran fragmentos de una vida que no podía acceder. «¿Y tú, quién eres?», indagué. «Antonio». Habló con un tono de voz que no ofrecía muchos detalles. «Soy tu cuidador, por así decir». «¿Cuidador?», repetí, tratando de absorber la información. «¿Vives aquí solo?». Él asintió con la cabeza, evitando aún mi mirada. «Sí, desde hace tiempo». Una ola de empatía me invadió. Me di cuenta de que Antonio estaba atrapado en su propia soledad, igual que yo en mi amnesia. Algo me decía que había una conexión entre nosotros, aunque no sabía cuál era. «¿Puedo ayudar de alguna manera?», pregunté, sintiendo un impulso de ofrecerle algo, aunque no supiera qué. Él me miró, como evaluando mi sinceridad. «No, no te preocupes por eso. Solo, descansa. Lo necesitarás». Decidí alejarme un poco, con ganas de explorar la casa. Fui hacia la sala de estar, donde fotos enmarcadas adornaban las paredes. Cada una de ellas contaba una historia, pero no lograba conectarme con ninguna. Las imágenes mostraban una pareja sonriente, un hombre y una mujer, probablemente Antonio y su esposa. Un vacío se instaló en mi pecho al darme cuenta de que no había sonrisas similares en mi propia vida. «¿Tuviste una familia?», pregunté, volviendo la mirada hacia Antonio, que ahora observaba mi expresión perdida. «Sí, la tuve», respondió, con voz baja, como si hablara consigo mismo. «¿Qué pasó?», indagué, dominada por la curiosidad. «Ella falleció». El dolor en su voz era palpable, como si el peso de la pérdida aún estuviera presente en su vida. «Lo siento mucho», murmuré, sin saber qué más decir. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros, pesado e incómodo. Volví a mirar las fotos, sintiendo una conexión inexplicable con esas imágenes. Una de ellas captó mi atención, era un retrato de un día soleado, en el que Antonio y su esposa estaban rodeados de amigos, todos sonriendo. Sentí una punzada de tristeza, no solo por la pérdida de Antonio, sino también por mi propia falta de recuerdos. «¿Te acuerdas de ella?», pregunté, señalando la foto. Él miró la imagen, y por un momento, su mirada se iluminó. «María», dijo, casi susurrando. «Era una persona maravillosa». «¿Qué les gustaba hacer juntos?», continué,
intrigada por la manera en que sus palabras traían una reminiscencia que parecía viva. Nos encantaba ir a ferias. Sonrió, pero enseguida su expresión se apagó. Eran tiempos felices. ¿Qué te parece si vamos a una feria algún día? Sugerí, tratando de traer algo de luz a su expresión sombría. No lo sé, dudó, la incertidumbre visible en su mirada. Por favor, Antonio. Me encantaría ver cómo era. Puede ser un buen momento para ti también, insistí, viendo una oportunidad para romper las barreras que nos rodeaban. Él suspiró, como si estuviera luchando contra una marea de recuerdos. Está bien, quizá, murmuró, aún titubeante. La conversación fue interrumpida por un suave ruido que venía de la cocina. El aroma del café fresco se intensificó, y me di cuenta de que teníamos todo un día de conversaciones por delante. Con un impulso, volví a explorar la casa. Mientras caminaba, me encontré con una estantería llena de libros y objetos decorativos. Al mover algunas cosas, encontré un diario polvoriento, escondido entre varias obras literarias. El título estaba desvaído, pero una curiosidad instantánea me hizo abrir sus páginas. Las palabras escritas eran delicadas y llenas de vida. ¿Qué has encontrado?, preguntó Antonio, apareciendo detrás de mí, su mirada ahora curiosa. Un diario, respondí, sosteniéndolo con cuidado. Parece antiguo. Ese diario perteneció a María, dijo él, la tristeza regresando a su rostro. Siempre escribía sobre su vida, sus sueños. ¿Puedo leerlo?, pregunté, ansiosa por sumergirme en las palabras que podrían conectarme con el pasado de Antonio y de su esposa. Si quieres. Él se apartó, permitiéndome hojear las páginas. Las palabras de María estaban llenas de esperanza y amor. Describía momentos simples de la vida, como la belleza de una puesta de sol o la alegría de un paseo en el parque. Cada línea que leía traía a la superficie una nueva faceta de una vida que no conocía, pero que sentía como si fuera parte de mí. Aquí habla mucho de ti, comenté, mi mirada fija en las letras. Parece que estaba muy enamorada. Antonio sonrió, aunque la tristeza seguía presente. Era la razón de mi sonrisa. El silencio se extendió por la sala nuevamente, pero esta vez, era un silencio más suave, casi reconfortante. ¿Qué es lo que más extrañas de ella?, pregunté, impulsada por la sinceridad del momento. Él miró a lo lejos, como si buscara las palabras en un mar de recuerdos. La manera en que reía, como hacía que todo pareciera más ligero. Cerró los ojos, y pude ver el dolor reflejarse en su rostro. Y sus abrazos, siempre tan reconfortantes. Deseé que pudiera ver que estaba allí, que tal vez pudiéramos encontrar juntos algo de esa ligereza. ¿Me puedes contar más sobre ella?, pedí, deseando escuchar más sobre la vida que fue y cómo podría aún manifestarse en su memoria. Antonio dudó, pero algo en su mirada cambió. Él parecía más dispuesto a compartir. Recuerdo un verano, cuando decidimos hacer un picnic en el parque. Su sonrisa se ensanchó, y lo animé a continuar. Ella estaba tan emocionada. Preparó sándwiches, frutas, todo. Y cuando llegamos allí, comenzó a correr como una niña, diciendo que quería encontrar el mejor lugar. Reí, imaginando la escena. ¿Y encontraron ese lugar? Sí, un lugar bajo un gran árbol. Pasamos allí toda la tarde, riendo y conversando. Miró al suelo, como si aún pudiera sentir el césped bajo sus pies. Fue un día perfecto. Un profundo deseo me invadió. Quería saber más sobre su vida, sobre María. Quería entender lo que se había perdido y cómo podría ser redescubierto. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que había algo más profundo entre nosotros. Una conexión que iba más allá del dolor y la pérdida. Antonio, te permitiste sentir todo esto, dije, sintiendo el valor de tocar un tema delicado. Aún puedes encontrar esa alegría. Él me miró, como si estuviera dándose cuenta por primera vez de que la vida podía ser diferente. Quizá, dijo lentamente. Me quedé en silencio,
sabiendo que aún había mucho por explorar, tanto sobre mi pasado como sobre el suyo. El día apenas comenzaba. El sol se filtraba por las cortinas de la casa de Antonio, creando un juego de luces y sombras que danzaban en las paredes. Mientras me movía lentamente por la sala, una extraña sensación de familiaridad me envolvía, como si las paredes guardaran secretos que aún no lograba desentrañar. El aroma de madera envejecida y el eco distante de recuerdos perdidos despertaban en mí una curiosidad casi palpable. Mis dedos rozaron la fría superficie de una estantería, y al mirar hacia abajo, avisté una repisa un poco más baja, con libros polvorientos y objetos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Fue entonces cuando noté algo que sobresalía entre los libros, un cuaderno de tapa de cuero, con esquinas desgastadas. Mi corazón se aceleró. Atraída por una fuerza inexplicable, me agaché y saqué el diario de la estantería. El título estaba desvaído, pero la palabra María destacaba. Con una mezcla de aprensión y expectativa, abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante, y pronto me vi inmersa en las palabras de una mujer que había amado intensamente. Querido diario, comenzaba la primera entrada, hoy fue un día especial. Antonio y yo fuimos a nuestro lugar favorito, el lago, y él me dijo que soy la razón de su sonrisa. La emoción en esas palabras era palpable, y me perdí en la historia de María, en la forma en que describía momentos simples y felices. Mis ojos recorrieron las páginas, y con cada palabra, sentía una conexión más profunda con ella, una sensación de que, de algún modo, estaba ligada a esa vida. Antonio es un hombre maravilloso, escribía en otra entrada. El dolor que carga es un peso que no puedo aliviar, pero espero que un día él vea que la vida aún tiene mucho que ofrecer. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía ella saber tan bien del dolor que Antonio cargaba? Necesitaba entender más sobre esa mujer que me había cautivado de manera tan intensa. María, murmuré para mí misma, el nombre resonando en mis pensamientos. ¿Quién fuiste tú? El diario estaba lleno de detalles sobre los días de sol y las noches estrelladas, pero también había menciones a momentos de tristeza, de pérdidas. Un día, María escribió sobre la pérdida de un amigo querido, y su dolor resonó en mí. No sabía por qué, pero sentía que esas palabras eran una clave, una pista de que mi propio pasado estaba entrelazado con el de ella. Decidí que necesitaba respuestas. La curiosidad me consumía, y quería saber más sobre aquellos que habían vivido allí antes que yo. Con el diario en mano, fui en busca de Antonio. Estaba en la cocina, preparando algo simple, pero el aroma de especias frescas llenaba el aire. Cuando entré, él me miró con una expresión de sorpresa. «Hola, Valentina», dijo, tratando de ocultar el malestar que mi presencia parecía causar. «¿Necesitas algo?» «Antonio, ¿puedes contarme sobre María?», pregunté, sujetando el diario con fuerza. Encontré su diario y me siento tan conectada con ella. Es como si la conociera. Él vaciló, la expresión en su rostro cambiando de sorpresa a una profunda tristeza. María era mi esposa, respondió, con voz baja y cargada de emoción. Ella falleció hace algunos años. Lo sé, respondí suavemente. Pero siento que, de alguna manera, la conozco. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue su vida juntos? Él miró al suelo, como si las respuestas estuvieran enterradas bajo sus pies. Tuvimos buenos momentos, Valentina. Muchos de ellos. Pero la vida también trajo dolor. Ella enfermó, y yo, no pude salvarla. No necesitas sentirte así, Antonio, dije, tratando de consolarlo. Ella escribió sobre cómo tú traías alegría a su vida. Lo siento en sus palabras. Ella te amaba mucho. Es difícil hablar de esto, respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Perdí a la persona que más amaba. Y eso me aisló. Ya no quería recordar los momentos felices porque el dolor de la pérdida era insoportable. Pero quizá recordar sea la clave para sanar, sugerí, sintiendo un impulso de ayudar. Puedes honrar su memoria y, al mismo tiempo, encontrar un nuevo sentido en tu vida. Quiero ayudarte.
Él me observó con una mezcla de sorpresa y gratitud. Eres una joven muy especial, Valentina. No sé cómo puedes ver esto en medio de lo que yo he pasado. Porque, al igual que tú, estoy tratando de descubrir quién soy, respondí, con voz firme. Y quizá, al hacerlo juntos, podamos sanar. Antonio respiró hondo, y una leve sonrisa se formó en sus labios. Quizá tengas razón. María siempre creyó en la vida, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Decía que la belleza estaba en las pequeñas cosas. Entonces, redescubramos esas pequeñas cosas, propuse, decidida. Recordemos a María y celebremos su vida, no solo su pérdida. Podemos hacerlo juntos. Él asintió lentamente, como si la idea comenzara a resonar dentro de él. Me recuerdas cómo solía ser, cuando María aún estaba aquí. Solía reír y disfrutar de la vida. Vamos a traer eso de vuelta, dije, sintiendo una ola de esperanza. No estás solo, Antonio. Me tienes a mí ahora, y quiero que sepas que estoy aquí para ti. En ese momento, comprendí que no era solo Antonio quien necesitaba sanar. Yo también estaba en busca de respuestas, de un sentido para mi propia vida y para los recuerdos que parecían flotar en mi mente, como sombras que se negaban a disiparse. Las palabras de María me guiaban, y sabía que, al profundizar en esa historia, tal vez pudiera encontrar fragmentos de mí misma. Con el diario en mano y un nuevo propósito en mi corazón, volví a mi rincón de la sala. Las páginas estaban llenas de recuerdos, y estaba decidida a honrar no solo la vida de María, sino también mi propio viaje de redescubrimiento. ¿Qué más podría encontrar en las páginas de ese diario? ¿Qué más podría aprender sobre Antonio y su amada esposa? Cuando cayó la noche, todavía estaba allí, inmersa en las palabras de María, decidida a entender que me unía a ella. Y, mientras las sombras se alargaban por la sala, sentía que, con cada palabra leída, estaba más cerca de descubrir no solo el pasado de Antonio y María, sino también mi propio futuro. Desperté esa mañana con la suave luz del sol filtrándose por las cortinas de la casa de Antonio. El aroma del café fresco llenaba el aire, y aunque todavía me sentía un poco perdida, había algo reconfortante en la rutina que se desarrollaba ante mí. Me levanté de la cama y me estiré, tratando de alejar la confusión que aún rondaba mi mente. Antonio estaba en la cocina, removiendo algo en una sartén. La imagen de él, con su cabello gris y la expresión marcada por la tristeza, hizo que mi corazón se encogiera. Parecía tan solitario, tan atrapado en un pasado que apenas podía imaginar. Aún no sabía mucho sobre él, pero la conexión que sentía era indescriptible. Había algo en su dolor que resonaba con mi propia búsqueda de identidad. Buenos días, Valentina, dijo, sin voltearse. Su voz era baja, pero había un tono de suavidad que no esperaba. Espero que te guste el café negro. Buenos días, Antonio, respondí, intentando sonar más confiada de lo que realmente me sentía. El café negro está perfecto. Me senté a la mesa, observándolo mientras se movía por la cocina. Había algo en sus gestos que me hacía pensar que había sido un hombre feliz en algún momento de su vida. La forma en que cortaba el pan, cómo extendía la mantequilla, todo parecía tan familiar, como si ya lo hubiera visto antes. Pero no podía ser, ¿verdad? Era solo un eco de algo que no lograba recordar. Tras un silencio incómodo, Antonio se dio la vuelta y me ofreció una taza de café. ¿Tienes planes para hoy? En realidad, estaba pensando que, tal vez podríamos salir un poco, dije, titubeante. ¿Quizá visitar el mercado local? ¿O algún lugar donde la gente suele ir? Él frunció el ceño, como si estuviera evaluando la propuesta. ¿El mercado? No sé si sea una buena idea. ¿Por qué no? Insistí, sintiendo una oleada de determinación. Creo que nos haría bien a ambos. ¿No te gustaría ver a más personas, salir un poco de esta casa? Finalmente, suspiró, como si el peso de su dolor lo hubiera retenido demasiado tiempo. Está bien. Si realmente quieres ir, podemos intentarlo, dijo, con una leve sonrisa que apenas pude notar.
La expectativa llenaba el aire mientras nos preparábamos para salir. Me vestí con una blusa ligera que encontré en el armario, un poco grande, pero que me hacía sentir un poco más como una persona normal. Antonio se puso una camisa sencilla, y cuando finalmente salimos, el mundo exterior parecía vibrante y lleno de vida. Tan pronto llegamos al mercado, fui casi inmediatamente envuelta por una explosión de colores y sonidos. Los puestos estaban llenos de frutas frescas, verduras y flores. El aroma de la comida frita se mezclaba con el dulce perfume de las frutas maduras, y me sentí un poco mareada con la sobrecarga sensorial. «¡Guau! Es tan bonito aquí», dije, mirando a mi alrededor con los ojos brillando de entusiasmo. «¿Cómo has podido estar tanto tiempo sin venir aquí?». Antonio sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «La vida ha sido complicada», respondió, su voz perdiendo un poco el tono sombrío. «Pero tienes razón. Es bueno salir de casa». Empezamos a caminar entre los puestos, y no podía contener mi entusiasmo. «Mira esas flores», exclamé, señalando un arbusto de girasoles que brillaba bajo el sol. «Vamos a comprar algunas». Antonio dudó, pero pronto estuvo de acuerdo. «Si realmente las quieres, vamos». Mientras él se dirigía al puesto, no pude evitar notar cómo su postura parecía relajarse. La interacción con los vendedores y los otros asistentes del mercado estaba comenzando a romper las barreras que había construido a su alrededor. «¿Cuántas te gustaría?», preguntó el vendedor, sonriéndome. «Ah, con 3 será suficiente», dije, sonriendo de vuelta. «Son tan hermosas». Antonio observaba mientras yo escogía las flores, y me di cuenta de que comenzaba a liberar un poco de la tensión que siempre parecía acompañarlo. «¿Siempre has sido tan entusiasta?», preguntó, con una curiosidad genuina. «Yo, no lo sé», respondí, dudando. «Siento que hay partes de mí que aún están perdidas. Pero cuando estoy aquí, rodeada de vida, parece que algo despierta dentro de mí». Él asintió, como si comprendiera. «A veces, es necesario salir de casa para encontrarse». Después de comprar las flores, decidimos probar algunas comidas de los puestos. «¿Qué quieres probar?», preguntó Antonio, mirando las opciones. «¿Qué tal esas empanadas?», sugerí, señalando a un vendedor que estaba friendo masa en una gran sartén. «De acuerdo, vamos», dijo, y juntos nos acercamos al puesto. El vendedor nos saludó con una amplia sonrisa y nos ofreció una muestra. «Esto está delicioso», dije, mordiendo la empanada. El sabor era increíble, y podía sentir el calor de la fritura y la crocancia de la masa. «Realmente aprecias las pequeñas cosas, ¿verdad?», comentó Antonio, observando mi reacción. «Es bueno ver a alguien tan entusiasmado». «Lo intento», respondí, con una sonrisa. «La vida está hecha de pequeños momentos, ¿verdad? Hay que disfrutar cada uno de ellos». Él me sonrió de vuelta, y en ese instante sentí que estábamos conectando de una forma que no había imaginado. Era como si su dolor empezara a disiparse, aunque solo fuera por un momento. Tan pronto como terminamos de comer, comenzamos a explorar más el mercado. Me estaba divirtiendo tanto que perdí la noción del tiempo. Antonio y yo hablábamos, reíamos e incluso bromeábamos. Él parecía más ligero, como si el peso que cargaba se estuviera aliviando un poco gracias a mi presencia. «Mira, una tienda de artesanías», exclamé, tomando la mano de Antonio. «¿Vamos a ver qué tienen?». Al acercarnos, encontré a una artista que vendía bisutería hecha a mano. El puesto estaba lleno de collares, pendientes y pulseras, todas hechas con piedras preciosas y materiales naturales. «¿Te gustaría elegir algo?», preguntó Antonio, notando mi curiosidad. «Ah, no sé, es demasiado caro», dije, vacilante, pero él insistió. «Solo elige algo que te guste. Te lo mereces». Mientras miraba las piezas, terminé eligiendo un collar con un pequeño cristal azul. «Este es perfecto», exclamé, sosteniéndolo con cuidado. «¿Puedo?».
Antonio asintió y le pidió a la artista que nos dijera el precio. Cuando ella mencionó una cantidad razonable, él no dudó en pagar. Te va a encantar, te lo prometo, dijo, mientras yo miraba el collar con un brillo en los ojos. Gracias, Antonio, dije, emocionada. Esto significa mucho para mí. Pareció un poco avergonzado, pero había un destello en sus ojos que no había notado antes. Mereces ser feliz, Valentina, dijo, y sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Mientras avanzaba la tarde, seguimos explorando la feria, conversando con los vendedores y conociendo más sobre la comunidad local. Estaba viviendo cada momento intensamente, y la risa de Antonio comenzó a hacerse más frecuente. Era como si, poco a poco, se estuviera permitiendo sentir alegría de nuevo. «Sabes, Valentina», comenzó mientras caminábamos de regreso a casa. «Siempre que vengo a estos lugares, recuerdo cuán bella puede ser la vida. A María le encantaba venir aquí». El nombre de ella hizo que mi corazón se encogiera, pero al mismo tiempo, sabía que había espacio para la alegría en su vida nuevamente. A ella le habría encantado esta feria, dije, intentando ser sensible. Y a ti también, Antonio. Mereces momentos felices como estos. Él se detuvo por un instante, mirándome con una expresión que no lograba descifrar. Quizá tengas razón, respondió. Tal vez sea hora de empezar a recordar los buenos momentos sin sentir tanto dolor. Cuando llegamos a casa, había una nueva ligereza en el aire. Coloqué las flores en un jarrón y admiré el collar que ahora brillaba en mi cuello. Hoy fue increíble, dije, mientras Antonio se sentaba en el sofá, observando la escena. Sí, lo fue, respondió, con una tímida sonrisa en los labios. Has traído un poco de luz a este lugar. Y tú has traído un poco de esperanza para mí, dije, mirándolo a los ojos. Creo que juntos podemos ayudarnos a redescubrir quiénes somos. Él asintió, y en ese momento, comprendí que, aunque ambos aún cargábamos con nuestras propias penas, había un camino a seguir. Un camino que podría llevarnos a un futuro donde... La casa de Antonio estaba en silencio, como un viejo libro polvoriento que aguardaba ser abierto. Desde que había llegado allí, la soledad de aquel hombre me envolvía en una extraña sensación de tristeza, pero también de esperanza. Sabía que había algo especial en Antonio, algo que se escondía bajo las capas de dolor y nostalgia que él cargaba. La idea de organizar una fiesta comenzó a formarse en mi mente mientras miraba las paredes decoradas con los recuerdos de su esposa. ¿Qué mejor manera de traer vida de vuelta a esta casa que con la alegría de una celebración? Antonio, ¿has pensado en invitar a los vecinos a una fiesta? Pregunté emocionada, mientras lo ayudaba a ordenar algunas cosas en la sala de estar. Me miró con una expresión de escepticismo. ¿Una fiesta? No sé si es una buena idea, Valentina. La gente tiene su vida y yo, no estoy listo para eso. ¿Pero no te gustaría compartir algunas historias sobre María? Podríamos hacer algo pequeño, solo para recordar los buenos momentos. Me acerqué a él, buscando su mirada para ver si estaba de acuerdo. Creo que podría hacerte bien. Antonio suspiró, su mirada perdida en algún recuerdo distante. Quizá una pequeña reunión no haga daño. Pero no esperes que me divierta. Sonriendo, asentí. Trato hecho. Prometo que no será nada extravagante. Solo algunos amigos y vecinos. El brillo en mis ojos parecía iluminar un pequeño espacio en su corazón, y sabía que estaba en el camino correcto. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y nervios. Comencé a hacer listas de invitados, a planificar comidas simples e incluso a pensar en una decoración que pudiera traer un toque de alegría al ambiente. Todos los días, veía a Antonio soltarse un poco más. A veces, incluso sonreía al verme preparar los aperitivos. Finalmente, el día de la fiesta llegó. La ansiedad burbujeaba en mi estómago mientras arreglaba la mesa en la sala. Flores frescas decoraban el espacio, y pequeños platos de aperitivos estaban dispuestos con cuidado. Antonio observaba todo en silencio, pero algo en su expresión parecía más liviano. ¿Realmente hiciste todo esto, Valentina?
Preguntó, casi asombrado. Sí. Espero que te guste. Haré todo lo posible para que todos se sientan bienvenidos. Estaba tan emocionada que apenas podía contener mi sonrisa. Cuando los primeros invitados empezaron a llegar, la energía en la casa cambió. El sonido de risas y conversaciones alegres comenzó a llenar el aire, rompiendo el silencio que había prevalecido por tanto tiempo. Antonio parecía un poco tenso, pero lo animaba a unirse a nosotros. Vamos, Antonio. Mira cómo todos se están divirtiendo. Dije, acercándolo al grupo que se había reunido en la sala. Él dudó, pero la curiosidad lo venció. Tan pronto como entró, una ola de calor y alegría lo envolvió. La gente comenzó a saludarlo, y pude ver una ligera sonrisa formándose en sus labios. Comenzó a compartir historias sobre María, y me di cuenta de que estaba empezando a abrir su corazón. Recuerdo una vez que María decidió hacerme un pastel de cumpleaños, pero olvidó ponerle azúcar. El resultado fue una verdadera tragedia culinaria, rió, y las personas a su alrededor también. Deberías haber visto su cara cuando se dio cuenta. Fue hilarante, comentó uno de los vecinos, un hombre mayor de barba blanca, haciendo reír a todos aún más. Así fue como la fiesta comenzó a fluir. Me movía entre los invitados, sirviendo bebidas y aperitivos, mientras Antonio se sentaba y conversaba animadamente. Parecía más ligero, y sentía que estaba cumpliendo mi objetivo de traer alegría a esa casa. Valentina, realmente has devuelto la vida a este lugar, dijo una mujer a quien solo conocía de saludos casuales. Antonio necesitaba algo así. Te agradezco por ello. Sus palabras tocaron mi corazón. Me alegra que lo estés disfrutando, respondí, mientras miraba a Antonio, rodeado de personas, compartiendo risas y recuerdos. El tiempo pasó rápidamente, y la fiesta siguió su curso, llena de música, baile e historias. No podía contener la felicidad al ver a Antonio tan involucrado y sonriente. Era como si el dolor que lo acompañaba desde hace tanto tiempo estuviera siendo suavemente disuelto por la alegría a su alrededor. En el punto álgido de la fiesta, puse una música animada, y la sala pronto se llenó de risas y pasos de baile. Tiré de Antonio para que bailara, y aunque al principio dudó, pronto se dejó llevar por la música. No bailo desde hace años, Valentina, dijo, riendo por la situación. Entonces es momento de empezar de nuevo. Vamos, solo déjate llevar, lo animé, tomando sus manos. Y así, bailamos juntos. La música nos envolvió, y la energía de la fiesta parecía pulsar a través de nosotros. Podía ver en su mirada que Antonio comenzaba a liberarse del peso de su dolor, aunque fuera por un breve momento. Esto es, divertido, admitió, y su sonrisa se ensanchó. Sabía que llevabas un bailarín dentro de ti. Reí, haciendo un movimiento exagerado con los brazos. Los invitados nos rodearon, formando un círculo a nuestro alrededor, y todos comenzaron a aplaudir mientras bailábamos. La alegría era contagiosa, y podía sentir la vida fluyendo de nuevo en Antonio. Después de algunas canciones, él se apartó, jadeante, pero con un brillo en los ojos. Realmente me sorprendiste hoy, Valentina. No esperaba que una fiesta pudiera hacerme sentir así. Solo quería que supieras que aún hay felicidad por ahí, Antonio, dije, sintiendo una oleada de emoción. No necesitas cargar con este peso tú solo. Él asintió, con los ojos un poco húmedos. Eres una joven especial. A María le habrías encantado. Al escuchar eso, mi corazón se llenó de calidez. Gracias, Antonio. Solo quiero que encuentres un poco de paz nuevamente. La fiesta continuó, y me perdí en el flujo de conversaciones y risas. Cada sonrisa en el rostro de Antonio era una pequeña victoria, una prueba de que la vida podía ser dulce otra vez. Cuando el sol comenzó a ponerse, las luces de la casa brillaban y reflejaban la nueva energía que había sido traída al lugar. Antonio estaba rodeado de amigos, compartiendo historias y risas, y me sentí realizada. Lo que había comenzado como una idea simple se había convertido en un momento de alegría y reconexión. Valentina. Me llamó, y me acerqué, curiosa.
Hiciste algo increíble hoy. Gracias por ayudarme a recordar cómo es vivir. Y tú me ayudaste a sentir lo que es tener un hogar otra vez, Antonio, respondí, tocando su brazo con cariño. Juntos, podemos redescubrir nuestras vidas. En ese momento, mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor, me di cuenta de que había creado no solo una celebración, sino un nuevo comienzo para ambos. La soledad que antes llenaba la casa estaba siendo reemplazada por risas y esperanza, y sabía que, juntos, podríamos enfrentar lo que el futuro nos deparara. Me desperté en una noche silenciosa, la luz de la luna filtrándose por las cortinas del cuarto de Antonio. El ambiente estaba envuelto en una suave penumbra, y por un momento, me dejé llevar por la tranquilidad. Sin embargo, algo me inquietaba. Una extraña sensación, como si estuviera al borde de una revelación, pero con las palabras escapando de mis labios. Cerré los ojos nuevamente, intentando relajarme, pero las imágenes comenzaron a surgir. Era como si estuviera viendo una película en la que no conocía a los personajes. Eran rostros familiares, pero sus identidades se me escapaban. Vi a una mujer de cabello largo y ondulado, con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Se acercaba a mí, extendiendo la mano como si me estuviera llamando. Intenté tocarla, pero la imagen se desvanecía, como humo en el viento. Luego, vi a una niña, tal vez yo misma, jugando en un campo florido. Su risa resonaba en mis oídos, y una oleada de nostalgia me envolvió. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Y por qué no podía recordar sus nombres? Me levanté de la cama, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies. Un impulso me llevó hasta la sala de estar, donde encontré a Antonio sentado en su sillón, absorto en sus pensamientos. Parecía tan distante, como si estuviera luchando contra sus propios recuerdos. Me senté a su lado, y él giró la cabeza, sorprendido. ¿No deberías estar durmiendo?, preguntó, con voz ronca. No puedo. Estoy teniendo sueños extraños, Antonio, respondí, intentando organizar las palabras en mi mente. Sueños con personas que no puedo reconocer. Él frunció el ceño, y la preocupación se reflejó en su rostro. ¿Qué viste?, insistió, inclinándose un poco hacia mí. Había una mujer, y una niña. Siento que son importantes para mí, pero no logro recordar. Es frustrante. La tristeza se apoderó de mí, y sentí que estaba al borde de las lágrimas. Antonio suspiró, con la mirada perdida en algún lugar lejano. A veces, los recuerdos pueden ser dolorosos. Se necesita tiempo para que regresen. Pero ¿qué pasa si no logro recordar? ¿Y si nunca descubro quién soy? La ansiedad me invadió, y me sentí vulnerable. No estás sola, Valentina, dijo, colocando su mano sobre la mía. Estamos en esto juntos. Puedes contarme todo lo que sientas, y lo haremos juntos. Su toque me trajo algo de consuelo. Sabía que estaba empezando a crear un lazo con Antonio, aunque él aún estuviera atrapado en su propio dolor. Pero yo necesitaba entender quién era. ¿Qué había en lo más profundo de mi alma que clamaba por ser rescatado? Esa noche, los sueños continuaron. Las imágenes se volvieron más vívidas. Estaba en una casa, la misma que había visto en las fotos de Antonio. La mujer estaba allí de nuevo, y ahora la veía con mayor claridad. Estaba sentada en una mesa, rodeada de flores frescas. El olor de algo dulce llenaba el aire, y la veía reír junto a la niña a su lado. Pero, como antes, cuando intentaba acercarme, las escenas se desvanecían. Al amanecer, la sensación de desesperación aumentó. Me levanté de la cama una vez más, decidida a investigar esas visiones. Encontré a Antonio en la cocina, preparando un café cuyo aroma reconfortante llenaba el ambiente. Buenos días, Valentina. ¿Dormiste bien?, preguntó, sin apartar la vista de la cafetera. No mucho, respondí, sentándome a la mesa. Antonio, necesito hablar sobre mis sueños. Se están volviendo más intensos y me siento cada vez más perdida. Él se detuvo por un momento,
como si estuviera pensando en sus palabras. Luego, se giró hacia mí. ¿Qué viste? Vi a la misma mujer otra vez. Estaba con una niña, y siento que estas personas tienen alguna conexión conmigo, dije, con urgencia en mi voz. Antonio pareció pensativo. Puede que esos recuerdos que intentas recuperar sean de tu vida anterior. A veces, el subconsciente nos muestra visiones para ayudarnos a enfrentar lo que hemos olvidado. Pero ¿cómo puedo descubrir quiénes son? ¿Cómo puedo recuperar esos recuerdos? Pregunté, sintiendo la frustración crecer dentro de mí. Quizás debas permitirte sentir. Hablar sobre tus sueños puede ayudar. Y, tal vez, si estás lista, podríamos visitar algunos lugares que puedan despertar tus recuerdos, sugirió, con los ojos brillando con una nueva determinación. La idea de explorar mi vida anterior parecía aterradora, pero al mismo tiempo, era lo que más deseaba. Una parte de mí quería desesperadamente saber quién era, y otra parte temía lo que podría descubrir. Está bien, hagámoslo, acepté, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. En los días que siguieron, Antonio y yo comenzamos a aventurarnos por lugares que podrían tener alguna relación con mi pasado. Primero, fuimos a un parque que él mencionó haber visitado con su esposa. Mientras caminábamos por los senderos arbolados, los recuerdos comenzaron a agitarse dentro de mí. Podía sentir la presencia de la mujer de mis sueños, como si me estuviera observando desde lejos. Es bonito aquí, comenté, intentando concentrarme en los árboles y las flores a nuestro alrededor. Pero, en lugar de eso, vi destellos de la mujer riendo, sosteniendo la mano de una niña que se parecía a mí. A María le encantaba venir aquí, dijo Antonio, con voz suave. Siempre decía que el aroma de las flores la hacía sentir viva. Esas palabras resonaron en mi corazón. Lo que no sabía era que su vida podría estar entrelazada con la mía, como si estuviéramos danzando en un ciclo interminable de recuerdos. ¿Qué sería ella para mí? ¿Una madre? ¿Una abuela? Continuamos nuestra jornada, y en cada lugar que visitábamos, más imágenes surgían. Veía a la mujer en momentos cotidianos, preparando una comida, abrazando a la niña, riendo y bailando. Pero cuando intentaba acercarme, todo se desvanecía, como arena entre los dedos. Una noche, mientras reflexionaba sobre todo esto, volví a soñar. Apareció la misma casa, pero ahora podía escuchar la risa de la niña con mayor claridad. Era una melodía suave e inocente, que me envolvía con calidez. Intenté moverme para unirme a ellas, pero una sombra apareció, impidiéndome. Era una figura masculina, con una mirada triste y distante. No puedes quedarte aquí, dijo, su voz resonando de una manera que parecía familiar. Perteneces a otro lugar. Desperté en pánico, con el corazón acelerado. Antonio estaba sentado a mi lado, preocupado. ¿Qué pasó?, preguntó, tocando mi brazo suavemente. Vi a un hombre. Me dijo que no pertenecía aquí, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Qué significa esto, Antonio? Él suspiró, con una mirada penetrante. A veces, los recuerdos no solo se tratan de quiénes somos, sino de dónde pertenecemos. Puede que tengas una historia que necesita ser contada, y quizá ese hombre sea parte de ella. El peso de sus palabras me impactó. Una mezcla de dolor y esperanza se formó dentro de mí. Sabía que estaba en un viaje para descubrir no solo quién era, sino también dónde debía estar. Y, con ello, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Necesitaba encontrar a la mujer y a la niña de mis sueños. Necesitaba saber quiénes eran y por qué estaban tan presentes en mi vida. En ese momento, mientras la luz del amanecer iluminaba la cocina, una nueva determinación se formó dentro de mí. Si debía enfrentar los fantasmas de mi pasado, lo haría. Con Antonio a mi lado, finalmente estaba lista para descubrir la verdad que me aguardaba en las sombras de mi memoria. La mañana estaba clara, y el sol se filtraba por las cortinas de la sala, iluminando las paredes llenas de recuerdos que Antonio intentaba olvidar. Lo observé mientras se preparaba para lo que sería un momento crucial en nuestras vidas.
El aire estaba cargado de una expectativa nerviosa, estaba a punto de encontrarse con sus hijos, y podía sentir la tensión en cada uno de sus movimientos. «Valentina, ¿estás segura de que quieres acompañarme?», preguntó Antonio, su voz temblando ligeramente. Estaba sentado en la mesa, mirando el plato vacío frente a él, como si esperara que el café se materializara. «Claro, Antonio. Quiero estar a tu lado. Quiero que te reconectes con ellos», respondí, intentando transmitir confianza, aunque yo misma estaba nerviosa. Sabía que la reunión no sería sencilla, pero estaba convencida de que la presencia de ambos podría traer algún cambio. Me miró, y por un breve momento, la tristeza que siempre lo acompañaba pareció suavizarse. «Eres una joven increíble, Valentina. No sé qué hice para merecer tu compañía», dijo, esbozando una leve sonrisa. «Me acogiste cuando más lo necesitaba, Antonio». «Es mi turno de devolverte el favor», dije, tratando de animarlo. En realidad, yo también lo necesitaba, él era la única ancla que tenía en ese momento de incertidumbre. El camino hasta la casa de los hijos de Antonio fue silencioso, lleno de pensamientos y recuerdos no dichos. Mientras conducía, miraba por la ventana, observando el paisaje que cambiaba lentamente. Los árboles se balanceaban al viento, y los niños jugaban en los parques, recordándome la simplicidad de la alegría que, hasta entonces, no lograba recordar. Antonio conducía con las manos firmemente sujetas al volante, su expresión distante, como si estuviera en un lugar muy lejos de aquel coche. Al llegar, dudó en la entrada, con los dedos temblando levemente al tocar la manija de la puerta. «¿Y si no me aceptan?», murmuró, casi para sí mismo. «Lo harán, Antonio. Eres su padre. Recuerda lo que siempre me dijiste sobre María, el amor nunca se apaga. Ellos sentirán eso en ti», dije, intentando calmarlo. Respiró hondo y finalmente abrió la puerta. Tan pronto como entramos, el aire estaba cargado de un sentimiento de nostalgia y tensión. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares, y podía sentir el peso de los recuerdos que allí habitaban. Sus hijos, Clara y Lucas, estaban sentados en la sala, y la expresión de ellos al vernos era una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Papá?», dijo Clara, levantándose de repente. Su tono era de incredulidad, como si el simple hecho de verlo allí fuera un sueño. «Hola, Clara», respondió Antonio, con la voz casi quebrándose. Vaciló, y vi su mirada perderse en los recuerdos que lo rodeaban. «Finalmente decidiste aparecer», dijo Lucas, con frialdad en su voz. Pude sentir el ambiente tenso en la sala, y el corazón de Antonio parecía pesar como una ancla. «Yo, lo siento mucho», comenzó Antonio, pero las palabras parecían escapársele de la boca. «No soy la persona que era. No sé cómo lidiar con todo esto». La angustia en los ojos de Clara era visible, y noté que ella también estaba luchando. «Te fuiste, papá. Después de que todo sucedió, simplemente nos dejaste», dijo ella, con resentimiento en su voz. «No era lo que quería». «Yo, estaba perdido», respondió Antonio, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Percibí que estaba a punto de romperse, y un impulso de protegerlo se apoderó de mí. «Clara, Lucas, escuchen. Antonio ha pasado por mucho dolor. Los necesita tanto como ustedes lo necesitan a él», dije, intentando intervenir. «A veces, las personas se encierran para lidiar con el dolor a su manera. No es fácil, pero ustedes son una familia». Lucas me lanzó una mirada confusa, pero continué. «Sé que no soy parte de su familia, pero sé cómo el dolor puede aislar a las personas. Déjenlo hablar, déjenlo abrirse. Aún es su padre». «¿Y tú quién eres?», preguntó Clara, a la defensiva, claramente intentando entender cómo encajaba yo en aquella situación complicada. «Soy Valentina». Yo estoy aquí para ayudarlo», dije, sintiéndome un poco vulnerable, pero creyendo que era lo que necesitaba hacer. «Antonio me acogió cuando no sabía quién era. Y ahora quiero ayudarlo a encontrar el camino de regreso hacia ustedes.
El silencio dominó la sala mientras mis palabras flotaban en el aire. Antonio me miró, admirado, y luego, lentamente, dirigió su mirada hacia sus hijos. Yo, lo siento mucho. No fue mi intención abandonarlos. La pérdida de su madre me destrozó. No sabía cómo vivir sin ella, y terminé perdiéndome en el camino. Clara pareció ablandarse un poco. Solo quería que estuvieras allí, papá. Tenía tanto miedo de que estuvieras perdido para siempre, dijo, y su voz comenzaba a mostrar vulnerabilidad. Yo también tenía miedo. Miedo de enfrentar el dolor, de encarar la realidad. Y eso me hizo alejarme aún más, admitió Antonio, con la voz quebrada. Pero ahora quiero intentarlo. Quiero ser el padre que ustedes merecen. ¿Qué podemos hacer para que vuelvas a ser parte de nuestras vidas?, preguntó Lucas, y la suavidad de su pregunta nos sorprendió a todos. Podía ver un destello de esperanza en los ojos de Antonio. Solo necesito tiempo. Tiempo para aprender a lidiar con esto y tiempo para reconstruir lo que hemos perdido. Si pueden darme esa oportunidad, prometo que lo intentaré, dijo Antonio, y su sinceridad parecía tocar el corazón de sus hijos. Intentémoslo, entonces, dijo Clara, mirando a Lucas, quien asintió con la cabeza. Pero tienes que ser honesto con nosotros. No queremos más promesas vacías. Prometo ser honesto. Prometo abrirme y ser el padre que ustedes merecen. Ya no me esconderé, respondió Antonio, con una voz ahora más firme. El ambiente en la sala comenzó a cambiar, y podía sentir cómo la tensión se disipaba, aunque lentamente. Las paredes que antes parecían inquebrantables comenzaban a desmoronarse, y una luz de esperanza comenzaba a entrar. Empecemos despacio, sugirió Clara. Quizás una cena en familia. Algo simple. Podemos hablar de los buenos momentos, de mamá. Eso sería genial. Me encantaría escuchar sobre ella de nuevo, y saber cómo están ustedes, dijo Antonio, y su expresión comenzaba a iluminarse. Mientras ellos conversaban y comenzaban a hacer planes, me alejé un poco, sintiendo que era su momento. No quería ser un obstáculo, pero sabía que mi presencia era importante para Antonio. Él necesitaba saber que no estaba solo en esta lucha. Y mientras observaba su interacción, una ola de emociones me invadió. Había encontrado una familia en Antonio, y ahora veía la posibilidad de que él también pudiera reencontrarse con la suya. Era un pequeño paso, pero un paso que podía llevar a un nuevo comienzo. Lo que antes parecía una reunión llena de tensión ahora se transformaba en un espacio de renovación y esperanza. Y mientras permanecía allí, observándolo todo, me di cuenta de que el amor y el dolor podían coexistir, y que, con paciencia y comprensión, era posible sanar las heridas más profundas. El calor del sol entraba por la ventana, iluminando el cuarto donde había pasado los últimos meses. La casa de Antonio ya no me parecía tan extraña, aunque aún no supiera quién era realmente. Me desperté con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, una intuición que me había acompañado las últimas semanas. Miré a mi alrededor, reconociendo los detalles de la decoración, las fotos enmarcadas en las estanterías, y por un momento, sentí que formaba parte de la historia de aquel lugar. Antonio, aún luchando contra sus propias sombras, estaba en la sala, sentado en un sillón antiguo, mirando por la ventana. A veces parecía tan distante, pero también había momentos en los que lo veía abrirse, como una flor que se despliega tras la nieve. Me levanté y fui hasta él, sentándome en una silla cercana. Antonio, comencé, con cierta duda. ¿Has pensado en buscar a tu familia? Tus hijos deben estar preocupados por ti. Él giró la cabeza lentamente, como si hubiera tocado un hilo de recuerdo, pero su expresión seguía cerrada. Ellos tienen sus propios problemas. Ya no soy parte de sus vidas, respondió, con una voz baja y arrastrada, como si cada palabra fuera un peso. Pero tú eres parte de su historia, insistí. Y tal vez sea hora de volver a conectarte. Así como yo estoy intentando recordar mi pasado, tú también podrías intentar reconectarte con lo que has perdido. Antonio suspiró, un sonido que parecía un suspiro de alivio mezclado con dolor.
No sabes lo difícil que es, Valentina. Después de que María se fue, me perdí. No sé si soy capaz de enfrentar esto. A veces, enfrentar lo que está oculto es la única manera de encontrar el camino de regreso. Yo necesito saber quién soy, y tú necesitas descubrir quién puedes volver a ser, le dije, sintiendo crecer una esperanza dentro de mí. Me observó por un momento, y por primera vez, vi un destello de determinación en sus ojos. Quizá tengas razón. Me gustaría intentarlo. Pero, ¿y tú? ¿Qué harás con tu pasado? Dudé. El dolor de no saber quién era aún me consumía, como si estuviera en un laberinto sin salida. Iré a la ciudad mañana. Me registraré como desaparecida. Necesito saber si alguien me está buscando. Antonio frunció el ceño, pensativo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? ¿Y si lo que descubres no es lo que esperas? No puedo seguir viviendo así, sin saber, respondí con firmeza. Si no lo hago, siempre seré una extraña para mí misma. A la mañana siguiente, el aire estaba fresco y claro. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que había encontrado en el armario de Antonio. Era una prenda simple, pero que me hacía sentir un poco más como yo misma. Bajé para encontrar a Antonio en la cocina, donde preparaba café. ¿Lista para la gran aventura?, preguntó, intentando esbozar una sonrisa. La escena era simple, pero había una ligereza en el aire que me animaba. Lista, respondí, con una sonrisa que esperaba fuera contagiosa. Vamos a descubrir quién soy. El viaje a la ciudad parecía interminable, pero cada kilómetro recorrido me llenaba de determinación. El coche de Antonio era viejo, pero aún tenía un encanto que combinaba con su personalidad. Las calles concurridas de la ciudad eran un laberinto de rostros desconocidos y lugares que me resultaban extraños. Sentía mi corazón acelerarse a medida que nos acercábamos al destino. Finalmente, llegamos a la comisaría. El edificio era imponente, con paredes de piedra gris y una atmósfera austera. Antonio detuvo el coche y, antes de salir, lo miré. ¿Te quedarás aquí? ¿O entrarás conmigo? Entraré. No puedo dejarte sola en esto, respondió, y la determinación en su voz me animó. Entramos en la comisaría y fui recibida por un policía que estaba sentado detrás de una mesa. Me miró con una expresión neutra, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó. Hola, yo. Necesito registrarme como desaparecida, dije, con la voz temblorosa. El peso de esa frase parecía inmenso, como si estuviera liberando una parte de mí que estaba atrapada. ¿Desaparecida? ¿Estás segura? El policía me miró con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Sí. No recuerdo quién soy, y necesito saber si alguien me está buscando, respondí, sintiendo la urgencia de la situación. Entiendo. Vamos a hacerlo. ¿Puedes darme tu nombre completo y alguna información que puedas recordar? Él tomó un bloc de notas y una pluma, listo para anotar. Dudé por un momento, intentando invocar cualquier fragmento de memoria que pudiera ayudar. Mi nombre es Valentina. No estoy segura de nada más. No sé dónde viví, ni quiénes son mis familiares. Solo sé que estoy aquí, y eso es todo lo que tengo. El policía comenzó a anotar la información, y yo sentía una mezcla de esperanza y miedo. Valentina, mencionaste que no recuerdas nada. ¿Alguna pista, algún detalle que pueda ayudar a identificarte? Miré a Antonio, que estaba a mi lado, con una expresión de apoyo. No recuerdo mucho, pero tuve un accidente de coche. Desperté en el hospital y no sé qué ocurrió antes de eso, respondí, con la voz quebrándose. El policía hizo algunas anotaciones. ¿Recuerdas algo sobre tu familia? ¿Amigos? ¿Algún lugar al que solías ir? No, no logro recordar nada. Es como si todo estuviera borroso. La frustración comenzó a acumularse, y sentía lágrimas asomarse a mis ojos.
Solo quiero saber quién soy. Valentina, dijo Antonio, colocando suavemente su mano sobre mi hombro. Estás haciendo lo correcto. Con cada paso que das, estás más cerca de descubrir la verdad. Hagamos lo siguiente, dijo el policía, interrumpiendo mis pensamientos. Voy a registrar tu caso y, si alguien está buscándote, nos pondremos en contacto. También vamos a divulgar tu información en las redes sociales y, si es necesario, buscaremos en hospitales o refugios. Gracias, murmuré, sintiendo una mezcla de gratitud y ansiedad. Después de haber completado el registro, salí de la comisaría con una sensación de ligereza, pero también de incertidumbre. ¿Qué crees que sucederá ahora? Le pregunté a Antonio, mientras caminábamos hacia el coche. Espero que encuentres respuestas. Y si no las encuentras, al menos habrás dado un paso importante. El primer paso nunca es fácil, Valentina, respondió, mientras abría la puerta del coche para mí. El viaje de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Estaba perdida en mis pensamientos, imaginando cómo sería reencontrarme con mi familia, o simplemente saber que a alguien le importaba lo suficiente como para buscarme. ¿Qué sería de mi vida si descubriera que no tenía a nadie? La idea de estar completamente sola me inquietaba. Cuando llegamos a casa, Antonio me sorprendió con un gesto inesperado. Se volvió hacia mí, con una expresión seria. Valentina, quiero que sepas que, independientemente de lo que suceda, no estás sola. Estaré aquí para ti. Gracias, Antonio. No sabes cuánto significa eso para mí. Me acerqué a él y lo abracé, un gesto que, de alguna manera, me hizo sentir que había encontrado una parte de mí misma en esa conexión. La noche llegó, y me acosté en la cama, pero el sueño no venía. Las estrellas brillaban afuera, y me pregunté si habría alguien mirando al cielo, pensando en mí. ¿Y si no tenía a nadie? ¿Qué me pasaría? El miedo y la esperanza danzaban en mi mente, como una danza interminable. No tenía respuestas, pero sentía algo nuevo dentro de mí, la determinación de seguir buscando. Mañana sería un nuevo día, y estaba lista para enfrentarlo. La luz de la mañana entraba por la ventana de la sala, iluminando cada rincón de la casa de Antonio. Sentí un calor en el corazón al observar la belleza del lugar. Era un hogar que había estado lleno de dolor, pero que ahora comenzaba a transformarse con mi presencia. La música suave que sonaba de fondo traía una sensación de serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Antonio estaba sentado en la mesa, mirando por la ventana, con una expresión cargada de pensamientos que parecían demasiado pesados para él. Antonio, lo llamé, acercándome a él. ¿Te gustaría tomar un café? He preparado un poco para nosotros. Se giró lentamente, con la mirada perdida, pero al oír mi voz, una leve sonrisa surgió en su rostro. Sí, claro, Valentina. Gracias. Se enderezó en la silla, como si estuviera intentando recordar cómo hacerlo después de tanto tiempo. Mientras el café pasaba, observaba a Antonio. Estaba cambiando, y podía verlo. El hombre que antes era un extraño, envuelto en su propia soledad, ahora comenzaba a abrirse, aunque fuera lentamente. Era como si estuviera ayudando a quitar capas de una cebolla, revelando lo más profundo y bello que había dentro. ¿Has recordado algo? ¿Algún recuerdo? Pregunté, tratando de iniciar una conversación. Era algo que esperaba escuchar de él, pero también deseaba compartir lo que sentía. En realidad, no. Solo vagos recuerdos, destellos de algo que no logro comprender. Suspiró, mirando la taza que sostenía. A veces siento que estoy atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar. Lo entiendo, respondí con sinceridad. Pero me has traído de vuelta a la vida, Antonio. Tu dolor, aunque profundo, no es todo lo que eres. Tienes el poder de empezar de nuevo, y quiero ayudarte. Me miró, y por primera vez, vi un destello de esperanza en sus ojos. No sé cómo empezar de nuevo. Estoy tan perdido en mi propia tristeza. Empieza por algo pequeño, sugerí. ¿Qué te parece si hacemos algo diferente hoy?
Algo que te gustaba hacer cuando María estaba aquí. Él dudó, pero después de un momento, dijo. Le encantaba ir al mercado local. Siempre había algo mágico en esas mañanas de sábado. Entonces vamos al mercado, propuse, llena de entusiasmo. Podemos divertirnos y, quién sabe, tal vez eso pueda traer buenos recuerdos de vuelta. Antonio me miró, con la duda aún evidente en su mirada. ¿De verdad crees que podría lograrlo? ¿Y si no lo soporto? Iremos juntos. Si se vuelve difícil, podemos regresar. No hay presión, aseguré. Estaré a tu lado. Respiró hondo, y la tensión en sus hombros parecía disminuir un poco. Está bien. Vamos al mercado. El mercado era un espectáculo de colores y sonidos. Los puestos estaban llenos de frutas frescas, verduras y flores vibrantes. Al entrar, un delicioso aroma a pan y dulces artesanales invadió nuestros sentidos. Mirando a nuestro alrededor, noté cómo los ojos de Antonio comenzaban a brillar al ver todas esas caras conocidas, aunque él aún estaba algo reacio. Mira, Antonio, ese puesto vende las tartas que solías adorar, señalé, emocionada. ¿Vamos a comprar una? Él dudó, pero su mirada siguió la dirección que yo señalaba. María siempre decía que las tartas estaban hechas con amor, murmuró, como si hablara más para sí mismo que para mí. Entonces, compremos una y recordemos los momentos felices, sugerí, tomándolo suavemente de la mano. Él me siguió, y al acercarnos al puesto, la vendedora, una señora mayor con una cálida sonrisa, nos saludó. Buenos días. ¿Qué les gustaría probar hoy? Preguntó, con los ojos brillando. Una tarta de manzana, por favor, pedí. Antonio seguía en silencio, pero la forma en que miraba la tarta me hizo creer que estaba recordando algo. ¿Te acuerdas de mi esposa, verdad? Le preguntó la vendedora a Antonio mientras envolvía la tarta. Ella siempre decía que tú sabías elegir las mejores. Antonio esbozó una leve sonrisa, y sentí que estábamos rompiendo las barreras que lo mantenían atrapado en su propio mundo. Sí, María siempre tuvo un gusto excelente, respondió, con la voz más firme. Después de comprar la tarta, continuamos explorando el mercado. Valoraba cada momento, cada pequeña interacción que parecía traerlo de vuelta a la vida. Empezó a conversar con algunos vecinos, y observé cómo un nuevo brillo comenzaba a surgir en sus ojos. Había algo hermoso en la forma en que la comunidad lo acogía, y pude ver que empezaba a reconectarse. Regresamos a casa, y la atmósfera era más ligera. ¿Te divertiste? Pregunté, ansiosa por saber su opinión. Sí, estuvo bien. No recordaba lo agradable que era estar con la gente, respondió, con una sonrisa genuina en su rostro. Esto es solo el comienzo. Podemos hacerlo más veces, sugerí, sintiendo que mi corazón se calentaba. Podemos explorar nuevos lugares, crear nuevos recuerdos. Él me miró con gratitud. Valentina, realmente has traído algo especial a mi vida. No sé cómo agradecerte. Me estás ayudando tanto como yo a ti, respondí, tocando suavemente su mano. Estamos juntos en este viaje. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, encontré un broche en uno de los cajones de la cocina. Era un broche delicado, con forma de flor. Lo levanté y se lo mostré a Antonio. Mira esto, Antonio. Es hermoso, exclamó, admirando el objeto. María lo usaba en ocasiones especiales. ¿Recuerdas alguna ocasión específica? Pregunté, curiosa. Sí, dijo él, con la mirada perdida en recuerdos. Fue en nuestro aniversario de bodas. Estaba tan radiante. Me sentí el hombre más afortunado del mundo. ¡Qué hermoso!, murmuré. Debes tener muchos recuerdos valiosos con ella. Desafortunadamente, también tengo muchos recuerdos tristes, respondió, con un tono más sombrío. El dolor de su pérdida siempre ha sido tan intenso que me perdí a mí mismo. Pero tienes razón, Valentina. Quiero recordar los buenos momentos.
Quiero guardar a María en mi corazón, pero no quiero que eso me impida vivir. Exactamente. Exclamé, entusiasmada. Mantendremos su memoria viva, pero también permitiremos que se creen nuevos recuerdos. Antonio sonrió, y por primera vez, sentí que comenzaba a aceptar la idea de un futuro. En los días siguientes, nuestra relación se fortalecía. Él se abría cada vez más, y juntos, empezamos a planear una cena para los vecinos. Esto se convirtió en un punto de inflexión en nuestras vidas. Quería que él sintiera nuevamente el calor de la comunidad, y él estaba dispuesto a intentarlo. Valentina, dijo una noche, mirándome con determinación. Me gustaría invitar a algunos vecinos a una cena en mi casa. ¿Qué te parece? Sería maravilloso. Podemos preparar algunos platos juntos, respondí, llena de entusiasmo. Puede ser una excelente manera de compartir historias y risas. Él asintió, y juntos empezamos a planear la cena. La expectativa estaba en el aire, y podía sentir la energía positiva creciendo entre nosotros. Estábamos listos para abrir nuestras puertas y nuestros corazones a quienes nos rodeaban. La noche de la cena, la casa estaba iluminada con luces suaves, y la mesa estaba llena de platos deliciosos. Cuando llegaron los invitados, la alegría era palpable. Antonio estaba nervioso al principio, pero a medida que las conversaciones fluían y las risas resonaban en la sala, comenzó a relajarse. Valentina, hiciste un trabajo increíble con todo esto, susurró, mirando alrededor mientras un grupo de vecinos compartía historias. Esto es solo el comienzo, Antonio. Mira lo felices que están todos. Te estás reconectando con ellos, y eso es maravilloso, respondí, sintiendo mi corazón llenarse de calidez. La cena se transformó en una celebración de vidas y recuerdos. Antonio empezó a compartir historias sobre María, y la conexión que estaba estableciendo con cada uno de los presentes era mágica. Notaba que finalmente estaba permitiendo que la luz volviera a su vida. Mientras bailábamos al son de una música suave, me atrajo hacia él. Valentina, dijo, mirándome a los ojos. Gracias por ayudarme a encontrar el camino de regreso. No tienes idea de cuánto significa esto para mí. Y yo te agradezco por permitirme ser parte de tu vida, Antonio. Estamos juntos en este viaje, respondí, emocionada. Al final de la noche, mientras los invitados se despedían, Antonio y yo intercambiamos miradas que decían más de lo que las palabras podrían expresar. La cena no solo devolvió la alegría a su vida, sino que también me hizo darme cuenta de que estaba creando lazos profundos con él y con la comunidad. En esa noche tranquila, el aire estaba impregnado de expectativa y nerviosismo. El encuentro con la familia de Antonio había sido cuidadosamente planeado, y sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras miraba a mi alrededor, noté cómo estaba decorada la sala. Flores frescas en un jarrón en el centro de la mesa, luces suaves iluminando el ambiente, y la presencia de rostros conocidos, pero que aún no lograba reconocer completamente. Estaba allí para ayudar a Antonio a reconectarse con sus hijos, pero, de alguna manera, esa reunión también me hacía sentir que algo más grande estaba a punto de suceder. Antonio, estaba nervioso. Podía verlo en su mirada, que vagaba por la sala en busca de consuelo en un pasado que tanto lo hería. ¿Estás lista, Valentina?, me preguntó, con la voz algo temblorosa. No sé qué esperar de ellos. Enfrentémoslo juntos, respondí, intentando transmitirle un poco de la valentía que sentía. Recuerda que ellos también te necesitan, Antonio. Él asintió, pero la tensión aún flotaba en el aire. El reloj en la pared parecía acelerar sus manecillas, como si presintiera el gran giro que nos esperaba. Las voces de fondo se mezclaban, risas y conversaciones que no lograban disipar la inquietud que sentía. Cuando finalmente llegaron, el ambiente se tornó aún más cargado. Miré hacia la puerta y vi un grupo de personas, cada una de ellas cargando sus propias historias y, tal vez, sus propios dolores. Antonio se enderezó, su postura cambió inmediatamente. Se volvió hacia mí y susurró, «Ahí están ellos». Pude ver a los hijos de Antonio, 2 hombres y una mujer, cada uno mostrando una mezcla de nerviosismo y vacilación.
El mayor, Lucas, parecía haber heredado la determinación de su padre, mientras que la hija, Sofía, tenía los ojos brillantes, aunque algo aprensivos. El más joven, Rafael, miraba a su alrededor con una expresión de confusión. «Hola, papá», dijo Lucas, rompiendo el silencio que se había formado. «Vinimos, es bueno verte». «Es bueno verlos también», respondió Antonio, su voz cargada de emoción. Vaciló, como si las palabras que deseaba decir no lograran salir. «¿Cómo están?» «Estamos, intentando», respondió Sofía, con la voz temblorosa. «Te extrañamos». En ese momento, algo dentro de mí comenzó a despertarse. No sabía exactamente cómo, pero el peso de la situación me hacía sentir que estaba más involucrada que simplemente como una observadora. Miré a Antonio y, en un impulso, decidí intervenir. «Hola, soy Valentina. Estoy aquí con su padre. Él se ha esforzado mucho por reconectar con ustedes». Sofía me miró, sorprendida. «¿Valentina? ¿Cómo tú?» «Soy una amiga de él», respondí, un poco vacilante. «De hecho, soy alguien a quien él acogió en un momento difícil». «Él nunca habla de ti», comentó Lucas, observando aún a Antonio. «¿Estás segura de que él está bien?» «Él está haciendo su mejor esfuerzo», dije, tratando de ser alentadora. «Y estoy aquí para ayudarlo. Estamos todos juntos en esto». La conversación fluyó lentamente, pero la tensión aún estaba presente. Antonio trataba de compartir algunas historias sobre los buenos momentos que habíamos tenido juntos, y yo notaba que se estaba abriendo más con cada palabra. Pero, de repente, algo cambió. Una mujer entró en la sala, y sentí un escalofrío en la espalda. Ella tenía una presencia que me resultaba a la vez familiar y extraña. Con cabello rizado y una mirada intensa, destacaba entre los demás. La mujer comenzó a acercarse, con sus ojos fijos en mí. «¿Valentina?», preguntó, su voz temblando. Me giré hacia ella, confundida. «Sí, soy yo». «Dios mío», se acercó aún más. «Soy tu hermana, Ana. Estábamos tan preocupados por ti». Sus palabras resonaron en mi mente, y me quedé paralizada, incapaz de procesarlo todo. «¿Hermana?», repetí, sintiendo mi corazón acelerarse. «Yo no te recuerdo». Ana sonrió tristemente. «Lo sé. Tuviste un accidente y desapareciste. Te estuvimos buscando, todos nosotros. No puedo creer que estés aquí». En ese momento, la sala pareció girar a mi alrededor. La revelación era demasiado intensa. No solo había perdido la memoria, sino también una parte de mi vida que no sabía que existía. «¿Pero cómo es posible?», susurré, la emoción tomando el control de mí. Antonio parecía tan sorprendido como yo. Miró de Ana a mí, y sus ojos se abrieron de comprensión. «Valentina, ¿eres mi nieta?», preguntó, con la voz temblorosa. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. La conexión entre nosotros era más profunda de lo que imaginaba. «Pero, ¿cómo eres?», pregunté, aún envuelta en confusión. «Soy hija de María», explicó Ana, su voz ahora más calmada. «Ella era tu abuela, y crecí escuchando historias sobre ti. Cuando desapareciste, todo se convirtió en una pesadilla. Nunca dejamos de buscarte». Antonio estaba en estado de shock, su expresión cambió de confusión a una lenta sonrisa. «María, mi amada, eres la conexión que no sabía que aún tenía». El ambiente, que antes estaba lleno de tensión, ahora parecía vibrar con una nueva energía. La sala se llenó de risas y lágrimas mientras las historias comenzaban a fluir. Conversaciones y recuerdos se entrelazaban en un torbellino de emociones. «Siempre supe que había algo más entre nosotros», dije, mirando directamente a Antonio. «Ahora, todo tiene sentido. Tú me trajiste esperanza, y yo te devolví a tu familia». Él sonrió, sus ojos brillando con lágrimas.
Me has recordado lo que es vivir de nuevo, Valentina. Y ahora, incluso con todo el dolor, siento que tengo una nueva razón para ser feliz. La conexión entre nosotros era palpable, como si el destino nos hubiera unido de una manera que nadie podría haber previsto. Lo que comenzó como un accidente que me quitó la memoria ahora me había traído no solo una nueva familia, sino también una nueva vida. Mientras conversábamos, Ana comenzó a compartir historias sobre la infancia, y yo la escuchaba atentamente, tratando de formar imágenes en mi mente que antes solo eran sombras. Lo que no sabía era que, al reconstruir el pasado de cada uno, estábamos creando un nuevo futuro juntos. La cena se transformó en un banquete de emociones, con risas y lágrimas entremezclándose. La familia estaba reunida de nuevo, y aunque aún intentaba comprender mi lugar en ese nuevo mundo, sabía que ahora tenía un hogar. Un hogar que no solo se construía con lazos de sangre, sino también con amor y reconciliación. Esa noche, mientras conversábamos y compartíamos nuestras vidas, me di cuenta de que los recuerdos que había perdido se estaban reconstruyendo lentamente, como fragmentos de un rompecabezas que finalmente encajaban. Y, en el centro de todo, estaba Antonio, mi abuelo, quien se había convertido no solo en un mentor, sino también en un amigo. Las últimas palabras que intercambié con él antes de despedirnos esa noche fueron memorables. Gracias por acogerme, por ayudarme a encontrar quién soy. Estoy emocionada por ver a dónde nos llevará esta nueva travesía. Antonio solo sonrió, sus manos sosteniendo las mías. Apenas estamos comenzando, Valentina. Eres parte de mi vida ahora, y no hay nada más importante que eso. Y así, mientras la noche llegaba a su fin, la esperanza floreció en nuestros corazones, y comenzó a escribirse una nueva historia, uniendo pasado y futuro de una manera que nunca podría haber imaginado.